Sí, exacto. Como comentaba con el tema de las ideas y las creencias son operativas mientras te sirvan para resolver los problemas que tienes en el día a día, ¿no? Es decir, para el pensionista que sigue llegando a final de mes, no percibe, o sea, sí, a lo mejor me cuestan un poco más las cosas, pero yo no percibo que haya aquí algún tipo de problema, ¿no? Con cómo funciona el sistema. Sin embargo, para aquellos que tengan problemas más que considerables para llegar a final de mes, igual se plantean que las cosas están muy mal, ¿no? Y que la forma política que tenemos a lo mejor no vale, o que la forma económica en la que se están realizando las cosas igual ya no vale, ¿no? Y es ahí donde van a intentar buscar nuevas ideas que resuelvan estos problemas que ellos están teniendo ahora, ¿no? Para que no se vuelvan a repetir en el futuro, para que sus hijos no tengan que pasar por lo mismo, para que no les afecte a ellos de forma tan fuerte en sus vidas otra vez o en otra ocasión, o para salir de esta situación, ¿no? Entonces, es ahí donde yo creo que gran parte de la sociedad va a tener un shock muy fuerte con la crisis económica en la que estamos empezando, ¿no? Porque a pesar de que la situación parezca muy complicada, apenas ha empezado, ¿no? Y esto sé que suena muy duro decirlo, pero es que yo, o sea, no se trata de ser catastrofista, ni mucho menos, ¿no? Sino de tratar de ser realista y ojalá que no suceda, ¿no? Pero a mí el tema que me preocupa es el tema de la crisis de la deuda pública, ¿no? Es decir, ahora mismo casi toda la deuda pública la está comprando el Banco Central Europeo y el tema aquí es comprender esta interrelación entre deuda pública, dinero fiat e inflación, ¿no? Eso es lo que a mi juicio es más difícil de entender, ¿no? El dinero no deja de ser un bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se le da valor, ¿no? Pues como cualquier bien, una mercancía tiene valor en función de su oferta y de su demanda. Entonces, claro, a raíz de la pandemia se han creado unos volúmenes de masa monetaria descomunales, como no había conocido antes la historia de la humanidad, y ahora el problema es que estamos teniendo unos niveles de inflación muy, muy, muy altos, en parte derivados por esta creación de masa monetaria tan descomunal. Perdona, Álvaro. O Entonces, sea, sí, te sigo perfectamente, pero quiero que la gente, especialmente que a lo mejor empieza a meterse en el mundillo de incluso las finanzas y todo esto, que le cale bien y ya en esta conversación se lo lleve bien claro, ¿no? Cuando dices aumentar la masa monetaria, profundiza un poco la inflación y qué impactos tiene y por qué. sí, a ver, es que son temas muy complicados de abordar desde Sí, cero, no, ¿no? simplemente Sí, 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 para sí, que... pero lo tratamos de entender. Al final, el dinero no es, o sea, el dinero fiat se ha quedado básicamente como un medio de pago, ¿no? Entonces, ya no es una reserva de valor y se queda como unidad de cuenta y medio de pago prácticamente. Entonces, ante situaciones de incertidumbre como la pandemia, la gente tiende a demandar muchísimo dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que va a suceder, entonces quieres estar cubierto para... Y entonces, como al final tiene que ser unidad de cuenta y tiene que ser más o menos estable, los bancos centrales han tenido que crear muchísimo dinero para atender a la demanda de la gente ante la situación de incertidumbre, ¿no? Pero cuando la incertidumbre se va disipando poco a poco, la gente pasa a gastar todo ese dinero. Y entonces lo pasa a gastar en una oferta de bienes reducida, porque con la pandemia no hemos producido apenas, ¿no? Ha habido muchos parones, ha habido un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, en cuanto se ha disipado la incertidumbre, hemos pasado a gastar muchísimo más dinero que teníamos en unos bienes que eran muchísimo menores, ¿no? Y esto lleva a un alza de los precios sí o sí, ¿no? De ahí que veamos los carburantes como están, que veamos subir la carne, que veamos subir todo, la luz, la electricidad, un montón de cuestiones. Entonces, Perdona, pausa otra sí, vez, ¿vale? Porque una vez más, creo que, a pesar de que me lo estás diciendo y digo, sí, ya lo sé, creo que hay gente que no. Entonces, la intención. Pero estamos viendo, y no es por entrar en política, ¿vale? Pero es lo que mucha gente escucha y yo no veo casi la tele y aún así lo he escuchado. Pero nuestro presidente de nuestro de España, bueno, está diciendo que esto es culpa del conflicto con Rusia, que los precios suben por culpa de eso, ¿no? A pesar de que no es real porque los números de la inflación están ahí. Y esto es el tema de creencias que hablamos, ¿no? Lo que mucha gente tiene en la mente. A lo mejor se topa con esa conversación y dice, sí, sí, esto es lo que dicen estos chicos, pero el presidente de España dice que esto es por culpa del conflicto de Rusia. exacto, claro, a él le ha venido genial porque puede justificar con lo de Rusia, le sirve como argumento para justificar todo el desastre económico en el que se encuentra el país, ¿no? Pero la situación en realidad ya era previa, ¿no? Es decir, los datos de inflación previos a la guerra ya eran descomunalmente altos, ¿no? Anormalmente elevados, pues en la inflación en los costes de producción en Alemania era del 25%, perdón, y la inflación en Alemania antes de la guerra del 12% prácticamente, ¿no? De los datos últimos que hemos estado viendo. Entonces, estos son unas cifras altísimas. O sea, pensemos que el Banco Central Europeo tiene obligación de mantener la inflación más o menos en el 2%, ¿no? Entonces, estamos viendo una inflación auténticamente descontrolada. Y el tema es cómo controlar esta inflación.
la inflación normalmente se percibe como el incremento de los precios, aunque está muy relacionada con el incremento de la oferta monetaria, ¿no? Porque como el dinero viene determinado por la oferta y por la demanda, pues su valor viene muy determinado por la cantidad de oferta que han creado, ¿no? Por la cantidad de dinero de la que han inundado el mercado. Entonces, claro, el tema es cómo se controla la inflación. La inflación se controla subiendo el precio del dinero, por así decir, lo que cuesta endeudarse, que estos son los tipos de interés, y retirando dinero de circulación. ¿Cómo puedes retirar dinero de circulación? Pues de dos maneras nada más. Subiendo impuestos, de ahí que vamos a ver subidas de impuestos cada vez mayores, porque es la única manera de controlar el dinero que hay en circulación, es decir, retiramos dinero para que no suban mucho más los precios, porque si los agentes económicos tienen más liquidez, van a seguir gastando más y esto va a seguir incrementando los precios. Entonces hay que quitarles dinero, sí o sí. Y la otra manera de retirarlo es que el Banco Central venda lo que tiene en su activo, que lo que tiene en su activo es deuda pública, es decir, lo que piden prestado los estados para llevar a cabo su gasto. Pero si se vende deuda pública, se baja el precio de la deuda pública, ¿no? Y va a costar mucho más a los estados seguir gastando lo que están gastando, ¿no? Cubrir sus déficits. Y esta es la situación concreta, ¿no? Que es cómo se va a financiar España en los próximos años si Europa le dice, oye, apáñatelas tú, ¿no? Y esa es la situación en la que yo creo que nos podemos estar encontrando, que es que va a ser una crisis de la deuda pública y que no se va a poder financiar todo el gasto que tiene comprometido el Estado, ¿no? Es decir, que podemos entrar en una situación realmente de quiebra del Estado. Y esto es un poco lo que, aunque suene muy fuerte, pero que realmente yo no veo otro escenario, ¿no? Porque pensemos que la deuda pública, con una inflación tan fuerte, en el mercado no la compra nadie. Y si hay que subir los tipos de interés para cubrir la inflación, estamos hablando de subir los tipos de interés no al 1 al 2%, como va a hacer. Al 2% lo va a hacer Estados Unidos a final de año. Y ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros para financiarnos. Es decir, que nosotros vamos a tener que llevar los tipos de interés muy, 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 muy altos. Y como nosotros refinanciamos los intereses de la deuda, tenemos que refinanciar nuestra deuda a esos tipos de interés muy, 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 muy altos, ¿no? Es que vamos a vivir una situación realmente complicada para financiar los gastos del Estado.